Espérate. Feliz sábado, los invito a que abren sus Biblias en Marcos 2, 13 y 14. Y dice así: después volvió a salir al mar, y la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por este día, gracias por este sábado que tenemos, que están aquí. Bendice a los que están mirándonos a través de internet. Amén. En esta mañana queremos extenderle un saludo muy especial a todos los que nos ven y nos escuchan. Hoy el tema es un tema especial. El tema se titula La invitación a Mateo para que formara parte del grupo de los 12. Jesús estuvo en esta tierra, y en el tiempo que Jesús estuvo en esta tierra, su propósito fue de traer el bienestar a las familias, la felicidad a las familias, y que las familias completas de esta tierra fuéramos felices. Ese fue el plan de Jesús, y esa fue la razón, el por qué viene a esta tierra, a buscarnos a usted y a mí, amigo y hermano que me ve y que me escucha. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dios llama a cualquier persona y de cualquier país para que pueda ser su testigo sobre esta tierra en el lugar donde es nacido o en el lugar donde radica. Qué importante es esto, porque el evangelio tiene que ser predicado a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Y hoy vamos a ir al primer pasaje bíblico. Nos va a ayudar aquí Josué Caleb Plata Ponce. Vamos a ir al primer pasaje bíblico. Yo voy a leer el pasaje bíblico y Josué va a leer el comentario. Dice aquí la palabra de Dios en San Marcos capítulo 2, versículo 13, dice la palabra, voy a leerla, y dice la palabra: después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y le enseñaba. Qué interesante el trabajo de Jesús como gran maestro sobre esta tierra y en el cielo. Su propósito era de enseñarle a las personas. Llamamiento de Leví Mateo. Es evidente que este fue un breve viaje por las proximidades de Capernaum y no un viaje importante de predicación por Galilea. Mire lo que estaba el recorrido de Jesús. Jesús estaba recorriendo las aldeas del lugar, y el propósito de Jesús no solamente era enseñar, sino de ayudar en las grandes necesidades de las familias de las personas. Y es lo que quiere hacer hoy nuestro Señor Jesucristo: ayudarnos en nuestras necesidades. Y cuando Él llega a nuestro hogar y nosotros le abrimos la puerta, al entrar Jesús a nuestro hogar, comienza la paz y la felicidad. Claro, a veces no sucede en muchas ocasiones esto, porque a veces nuestros hijos
igual. Y la paz y la felicidad va a haber o va a existir en su corazón. Ahora voy a leer Marcos 2:14. Dice la palabra: y al pasar vio a un Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme, y levantándose le siguió. Es decir, la oficina de impuestos. Sin duda estaba a la orilla del mar y probablemente era una oficina en la cual los agentes de Herodes Antipas cobraban impuestos a las caravanas y a los viajeros que pasaban por el camino principal de Damasco. Miren lo que era Leví Mateo. Leví Mateo era un cobrador de impuestos. Esto dice la palabra. Ahora bien, voy a volver a leer el mismo pasaje bíblico, porque es interesante esto. Un cobrador de impuestos. Dice aquí la palabra: y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Según el concepto popular, era deshonroso ser cobrador de impuestos. Los tales con frecuencia no solo eran instrumentos de la opresión romana, sino que también eran extorsionadores que actuaban por su propia cuenta, usando de su poder oficial para oprimir y defraudar a la gente. Eran aborrecidos y despreciados por todos como parias sociales y religiosos. Miren lo que era un cobrador de impuestos en el tiempo de Jesús. Era una persona aborrecida por toda la comunidad o por toda la ciudad. Porque los cobradores de impuestos, después de que cobraban el impuesto para el emperador, le ponían un poquito más para ellos obtener beneficios de los impuestos cobrados. Y esto era terrible. Pero Jesús le hace un llamado a Leví Mateo. Dice la palabra, vamos a volver a Marcos capítulo 2:14. Y le dijo: sígueme. Jesús estaba invitando a un cobrador de impuestos, a un hombre despreciado, por así decirlo. Le estaba diciendo Jesús: sígueme. Y levantándose le siguió. Qué interesante es esto. Qué importante es esto. Que Jesús estaba llamando a un hombre que era señalado por la comunidad como un ladrón en el lugar. Y eso era terrible. Sígueme, dice Jesús, invitando a hacer en un instante la gran decisión. Adelante, Josué. Sígueme, invitado a hacer en un instante la gran decisión de su vida. Mateo estuvo dispuesto. Una decisión tal presupondría que previamente se había relacionado con Jesús. En su corazón ya debe haber habido un anhelo de seguir al Maestro. ¡Wow! Esto es lo que dice la palabra. Esto es lo que dice el mensaje de hoy. Jesús hoy en esta mañana te está haciendo una invitación. Hace muchos años me la hizo a mí. Y yo me sentí feliz cuando yo acepté este llamado. A mi hermano Alejandro. Bendiciones, mi hermano Alejandro. Está en Los Mochis, Sinaloa. Un saludo para la familia. A mi hermana Lupita. ¡Qué bendición tan grande! A mi hermano Miguel Ángel. ¡Wow! ¡Qué hermoso ver la
años no quiso aceptar a Jesús, pero en sus últimos momentos aceptó a Jesús y habló por teléfono. Y a Miguel Ángel probablemente mucha gente no le quería, no le respetaba. Pero él en sus últimos momentos, el Señor Jesús, así como a Mateo no le querían, le despreciaban por ser un cobrador de impuestos, así Miguel Ángel un día le llamó Jesús. Y Miguel Ángel aceptó el llamado de Jesús. ¡Qué bendición tan grande! Y esto es lo mismo que hizo Mateo. Estamos ahora yendo al mismo versículo, Marcos capítulo 2, 14, y le dijo, sígueme. Esto fue la invitación que me hizo a mí Jesús. Y esta es la invitación que ha hecho Jesús a miles y miles de personas sobre esta tierra. Se la ha hecho usted, hermano, que me ve y que me escucha. Y usted sigue a Jesús. Timoteo, Ramón, Felipe, Rolando y Alejandro y tantos más. Ramiro, mano Jorge, mano Vicente y muchos más, miles y miles de personas. Dios les ha hecho la invitación y lo han seguido. Ahora bien, y le digo, sígueme, y levantando le siguió. Bien, adelante, Josué Caleb. Pero, puesto que conocía muy bien la actitud de los rabinos para con los cobradores de impuestos, sin duda no se le ocurría que este gran rabino condescendería en que fuera uno de sus discípulos. Lucas capítulo 5, 28. Añade que Mateo dejó todo para seguir a Jesús. Amén. Abandonó una ocupación lucrativa para servir sin pago alguno. ¿Se dan cuenta lo que hace Mateo? Dejar de recibir dinero y ahora seguir a Jesús. Ahora, él al seguir a Jesús no estaba ahora Mateo recibiendo ningún 5. Pero lo estaba haciendo porque Mateo conocía ya a Jesús y por lo tanto él inmediatamente tomó la decisión en cuestión de segundos. Dijo, voy a seguirte. Se levantó y siguió a Jesús. Esto es la palabra. Vamos a ir ahora a Marcos 2:15. Y aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían ¿qué? Seguido. Miren, ahora Mateo invita a Jesús a una comida especial. Pero en esa comida especial, Mateo invitó a otros publicanos y pecadores. Cuando dice pecadores, se está refiriendo a la persona que no conoce a Jesús y que no está entregada a Jesús. Esa es la persona pecadora. Todos somos pecadores. Pero aquí se está refiriendo a las personas que no han aceptado a Jesús. A la mesa. Adelante, Josué Caleb. A la mesa. El hecho de que en la casa de Mateo hubiera una mesa tal sugiere que era un hombre de recursos y de cultura. Wow. El contexto demuestra que se trata de la casa de Mateo y que Jesús era el huésped de honor. Ajá, mire, qué interesante. En esta cena, Jesús era el huésped de honor. Eso es lo que dice la palabra. Amigo que me ve y que me escucha, es necesario, es bueno que sigamos a Jesús
y que nosotros no descuidemos nuestra vida. Ahora vamos a ir nuevamente a Mateo 2:15. Dice la palabra: muchos publicanos, no fueron pocos, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían ¿qué? Seguido. Esto dice la palabra. Publicanos, telones y cobradores de impuestos, funcionarios del tributos, pecadores, había muchos, es decir, los que aceptaron las enseñanzas de Jesús. Además de Mateo, algunos indudablemente se hicieron de parte de Jesús en ese momento. ¡Wow! Otros, sin duda, lo hicieron más tarde, especialmente después de la resurrección. Mire, esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. Por eso es importante nosotros acercarnos a Jesús. Por eso es importante nosotros recibir a nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ir a Marcos capítulo 2:16. Dice la palabra: y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Terrible lo que estaba pasando. Los fariseos comienzan ahora a señalar a Jesús como una persona también pecadora. Porque a veces, como dice el dicho mexicano, dime con quién andas y te diré quién eres. Probablemente los fariseos de aquel tiempo tenían esa mala idea. Adelante, Josué, Caleb. Los escribas y los fariseos, al quejarse a los discípulos, los escribas esperaban que aquellos perdieran su respeto por el maestro. Lucas dice que los escribas murmuraban contra los discípulos, comprendiendo indudablemente que un ataque directo contra Jesús no les valdría de nada, así como habían resultado infructuosas otras tentativas para silenciarlo. Miren, los escribas y los fariseos tenían temor de acusar a Jesús directamente y por lo tanto se quedaron quietos. Ahora voy a leer el pasaje nuevamente 2:16. ¿Qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Una alta acusación no bien fundada de los escribas y los fariseos. Y esto era terrible. Esto era lo que estaba sucediendo. Puede ser que en la comunidad donde tú vives, ya sea un ejido, un rancho, una ciudad, un pueblo, una colonia, puede ser que tú tengas temor de seguir a Jesús por el qué dirán. ¿Qué va a decir mi compadre? O el joven, ¿qué va a decir mi novia? ¡Wow! O alguien, ¿qué va a decir mi padre? O mi abuelo. ¿O qué va a decir el vecino, la vecina? Y por eso muchos hoy no aceptan a Jesús por el qué dirán. Pero amigo y hermano que me ve, a Jesús también lo señalaron. Y Jesús salió ¿qué? Victorioso. Come y bebe. Comer y beber con los gentiles era una infracción de la ley ritual e implicaba una impureza ceremonial. En la práctica, los cobradores de impuestos eran clasificados con los gentiles y, por lo tanto,
eran considerados entre los parias de la sociedad. Miren lo que la palabra dice. Si usted va a Hechos capítulo 11:3, usted va a poder confirmar esto. Y es lo que dice la palabra. Y es lo que dice el mensaje. Bien, vamos a ir ahora al versículo 17. Y al oír esto Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justo, sino que pecadores. Al declarar la profunda verdad del propósito de su misión terrenal, Cristo reveló la hipocresía y la falacia de los fariseos y su actitud ante la relación de maestros y los cobradores de impuestos. Si esos hombres eran tan pecadores como pretendían los fariseos, su necesidad debía ser mayor que la de los otros hombres. ¡Wow! Miren, hermanos, Jesús vino a llamarte a ti. Jesús vino a llamar a tus hijos. Jesús vino a llamar a tu pueblo. Jesús quiere que tú puedas recibirle en tu hogar. Invítalo a cenar o invítalo a comer como lo hizo Mateo. Y cuando Jesús entre a tu hogar a cenar o a comer, tú te das cuenta de las muchas bendiciones que tú vas a recibir. Porque Jesús no va solo. Jesús le acompaña el Padre. A Jesús le acompaña el Espíritu Santo. A Jesús le acompañan ángeles invisibles que el ser humano no puede contemplar. Y eso fue lo que recibió Mateo. Mateo recibió a Jesús, al Padre, al Espíritu Santo y a una multitud también de ángeles, porque Jesús no está solo. Y esto dice la palabra. Al declarar la profunda verdad del propósito de su misión terrenal, Cristo reveló la hipocresía y la falacia de los fariseos y su actitud ante la relación del maestro con los cobradores de impuestos. Si esos hombres eran tan pecadores como pretendían los fariseos, su necesidad debía ser mayor que la de los otros hombres. Miren qué interesante. La palabra nos enseña. Bien, vamos a ir ya terminando. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justo, sino a pecadores. Esto fue la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo te digo en esta hora, amigo y hermano que me ve, acércate a Jesús con todos tus problemas. No te sientas mal porque hayas cometido algo terrible atrás en tu pasado. No te sientas mal. Acércate a Jesús, porque Él vino a ti y vino a mí. Esto dice la palabra. Ahora bien, dice aquí, y no he venido a llamar justo, sino a pecadores. Los fariseos pretendían ser capaces de alcanzar justicia mediante el estricto cumplimiento de los requisitos de la ley ritual. Más tarde, Jesús aclaró que una justicia tal era una falsificación y no tenía valor en el reino que él había venido a proclamar. Mire, Jesús quiere en esta hora decirte, sígueme. Y no solamente a ti, sino también quiere Jesús que le siga tu familia. Que tu familia le siga. Y nosotros hoy tenemos la oportunidad de seguir al Maestro. O probablemente en esta hora esté predicando a alguna persona que en un tiempo siguió a Jesús. Pero llegó el momento
que se alejó de Jesús, le dio la espalda a Jesús, pero ahora nos está escuchando y está escuchando a Jesús, haciéndole un segundo llamado. Hermano, amigo que me ve, si tú eres esa persona que una vez caminaste con Jesús y te alejaste, pero hoy estás escuchando este mensaje, el llamado de Jesús, sigue a Jesús. No importa cuántas veces tú hayas caído, pero hoy tienes la oportunidad de seguir a Jesús. Voy a leer nuevamente el versículo 17. Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. Esta es la invitación de Jesús. Adelante. Pero en esta ocasión, debido a las circunstancias, les concedió la intención implícita de ser justos personalmente. ¡Wow! Marcos 2, 16, 17. Pues al hacer eso, podía aclarar la razón por la cual debía ministrar en favor de las necesidades espirituales de los publicanos. Así que Jesús, miren lo que hace Jesús. Ahora Jesús le da una enseñanza a los fariseos y a los escribas, que no solamente los enfermos físicamente necesitan un médico, sino que también necesitan un médico los enfermos espirituales, los pecadores, como yo y usted que me ve y que me escucha. Nosotros necesitamos del médico divino. Dice la palabra, voy a ir nuevamente al 17. Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico. Esta es la palabra de Dios. Este es el mensaje de Dios. ¿Bien? En realidad, a veces los fariseos eran culpables de los mismos pecados que tan acerbamente detestaban en los cobradores de impuestos. Jesús declaró que ellos devoraban las casas de las viudas, Mateo 23 y 14, y absolvían a un hijo avaro que no cuidaba de los padres ancianos, Marcos 7:11. Si de esa manera podían enriquecerse. Mire, los fariseos y los escribas hacían cosas peores que el publicano Mateo. Pero estos hombres señalaban a este publicano como pecador. Con esta parte vamos a terminar ya. Dice ahora aquí, voy a volver a leer el versículo. San Marcos capítulo 2, 17. Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justo, sino a ¿qué? Pecadores. Pecadores. Jesús quiere que tú te arrepientas de los caminos equivocados que tú estás tomando. Así ellos, que ponían énfasis en la rectitud legal con demasiada frecuencia, como actuaban como hipócritas. Por otro lado, los publicanos, que no hacían alarde de respetar las leyes rituales y a pesar de sus pecados, a veces estaban en una mejor posición para aceptar la enseñanza de Jesús. Bien, yo quiero preguntarte en esta hora, ¿tú estás en la situación de Leví Mateo? ¿O estás en la situación de los escribas y fariseos? ¿En qué lado estás? ¿O en qué posición estás?
si estás en la posición de Mateo, Jesús te invita. Jesús extiende su mano para decirte, ven y sígueme. Eso es lo que hace Jesús. Pero si estás en la posición de los escribas y fariseos, Jesús en esta mañana te invita a que deje de señalar a los demás y que puedas seguir a Jesús. Porque Jesús te está diciendo en esta mañana, ven, sígueme. En esta hora yo quiero decirte que Jesús te hace una invitación especial hoy en esta mañana. Jesús te necesita. Jesús lo necesito y me necesita. Tú necesitas y Jesús te necesita a ti. Pero ¿por qué te necesita Jesús? Porque Jesús quiere que tú seas un hombre que pueda llevar el mensaje a tu familia, a tus hermanos, a tus amigos, a tu vecino. Jesús quiere que forme parte de los discípulos, así como a Mateo formó parte de los 12 y estuvo con Jesús más de 3 años y medio, conociendo la grandeza de Jesús. Cuando Jesús es muerto, sepultado y Jesús resucitó, Mateo siguió predicando el mensaje hasta el día que perdió su vida. Y es lo que quiere Jesús de mí y de ti. Quiere que nosotros seamos la luz del Evangelio en esta tierra para las personas que nos rodean. ¿Andan tus hijos en los caminos oscuros? ¿Andan tus hijos en los caminos equivocados? Jesús quiere que tú te acerques a Él y que le sigas. Y los problemas tuyos ahora no van a ser solamente tuyos, porque hay familias o hay madres y padres que lloran, abuelos y abuelas que sufren y lloran porque sus hijos andan por los caminos oscuros. Pero cuando nosotros nos acercamos a Jesús, ahora nuestros problemas no son solamente suyos ni míos, sino que ahora Jesús forma parte y ahora nuestros problemas y dificultades también son de Jesús. Por eso yo te invito hoy, sigue a Jesús. Y en esta hora, que Dios te bendiga y te guarde. Vamos a terminar saludando a las personas que nos están viendo y nos están escuchando. A ver, Josué, léemelo. Lupita Plata Valle. Un saludo para Lupita Plata Valle, que nos está viendo desde California, Vallejo, California. Eva Torres Dera. Oh, Eva Torres, un saludo especial para ti, Eva Torres. Hasta Cortina número 3, Sinaloa, México. Bendiciones para ti y tu familia. Estel Sofía Vázquez. El Celcio, un saludo especial para ti. Gracias por conectarte y gracias por estar en este canal de la familia. Un saludo especial para ti y tu familia. Manuel Valle. Manuel Valle, hasta San Luis Río Colorado, México. Un saludo para ti, Manuel, y para toda tu familia. Marisela Castro. Marisela Castro, hasta Los Mochis, Sinaloa. Un saludo para ti, Marisela, y toda tu familia, tu esposo Alejandro. Bendiciones para todos ustedes. Rigoberto González. Rigoberto González, felicidades por estar en esta transmisión en esta mañana. Dios te bendiga, Rigoberto. Que Dios te llene de bendiciones a ti y a tu familia y a tu iglesia. Mauro Nieblas. Mauro Niebla, hasta Los Mochis, Sinaloa. Un saludo especial para ti, Mauro. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.
Y saludos para tus padres. Dios te bendiga a ti y a tu familia, Mauro. Vamos a orar para terminar. Señor bendito que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre. En esta hora quiero pedirte por todas estas personas, estas familias que nos están viendo en este momento. Probablemente algunos no los vimos a través de la pantalla, pero muchos nos están viendo probablemente sin entrar, Padre Celestial, directamente. Una bendición especial para todos los que nos ven y nos escuchan. Que el Espíritu Santo los acompañe y les acompañe a ustedes y a su familia. Gracias pues, Padre Celestial, y bendice a todos aquellos que nos van a ver después de grabar este mensaje. En nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Adiós.